novedoso, terrorífico y particular personaje luchístico, algunos con más suerte que otros. Sin embargo, el primero, el iniciador y original Caris la Momia, sería solo uno. Y esta es su historia. Bienvenidos a Más que Mucha Lucha. ¡Comenzamos! Originario de Pachuca, Hidalgo, Mario Gómez Nájera iniciaría entrenamientos de pesas y lucha libre en el Centro Social Deportivo Pachuca, para luego debutar en los encordados como Lino Mayo. Como Lino Mayo en la Arena Libertad de Tulancingo, obtendría algunos triunfos, como la Máscara de Terror Dorado a inicios de los años 50. Pero la inquietud de Mario Gómez Nájera lo llevaría a idear un personaje fuera de serie para su época, cuando al estar leyendo un libro que trataba del antiguo Egipto, observaría a una momia dentro de un sarcófago. La idea no se hizo esperar y de inmediato Mario pasaría a la acción. Sería en la Ciudad de México donde confeccionarían el terrorífico y original equipo de Caris la Momia, cuya máscara rompería moldes, combinando un antifaz de látex con aspecto mortuorio costurada a la tela, donde el impacto terrorífico del público se acrecentaría cuando este sería llevado a cuestas dentro de un sarcófago, simulando una procesión funeraria para luego ser depositado al centro del cuadrilátero, abriéndose posteriormente el ataúd y despertando lentamente como un verdadero cadáver viviente. Si bien la fórmula ya había sido explotada años antes por el espectro de Ultratumba o Espectro encarnado por Toño Hernández, dicha parafernalia fúnebre seguiría siendo novedoso para muchísimos aficionados. La popularidad de Caris la Momia se dispararía de inmediato, causando grandes y continuos llenos en la pequeña arena, llegando incluso a oídos de Francisco Flores, promotor de la Arena Afición de Pachuca y futuro líder de los independientes en la década de los años 70 y 80. Al escuchar de Caris la Momia, Francisco Flores no estaría muy de acuerdo con el personaje por su aspecto en su indumentaria fuera de los cánones, al igual y al parecer muy parecido al del Espectro, aunque en menor medida o menos grave que la del Mono Verde, pues esta vez la decisión solo recaía en él y no en la comisión. Finalmente, él, también conocido como el Promotor Caballero, decide bajar la guardia y darle la oportunidad estelar a Caris la Momia, quien ahora tendría frente a sí a grandes luchadores de la baraja nacional de la Arena México y Coliseo, además de famosos luchadores locales. De inmediato, el afamado luchador sería recomendado para entrar a la fila de Don Salvador Luterot, donde Caris la Momia llegaría a ser dueto con el mismo Espectro y más tarde con el Profesor Satán, donde serían conocidos ambos como la pareja del miedo, luchando luego juntos por todo Centroamérica. Caris la Momia ganaría algunas máscaras y cabelleras. Las de mayor relevancia serían dentro de los coliseínos. Después de 10 años con el personaje, decide darse una pausa por algunos meses, pero curiosamente regresaría a los enlonados con otro personaje similar. Primero sería el de Mano Blanca y posteriormente el de la momia a secas, quitándole el nombre de Caris. Esto quizás influenciado por el compañero luchístico Profesor Satán, quien a su vez se encargaba de crear equipos y máscaras de personajes terroríficos. Aunque Mario Gómez Nájera, el ex Caris la Momia, finalmente terminaría siendo desenmascarado por el Solitario y Manuel Robles respectivamente, tanto como Mano Blanca como el de la Momia, luchando un tiempo con el rostro al aire
hasta finales de los años 60. Sería de esta manera y solamente así en que Caris la momia original no habría perdido la máscara. Caris la momia original sería secundado, después de su retiro, por Caris la momia de Hidalgo, quien presumiblemente dice ser pariente y poseedor de los derechos de autor. Luego, con los años, la empresa AAA sacaría dos versiones, una interpretado por el famoso luchador Bello Greco en la etapa final de su carrera, y otra por parte de Jesús Alfonso Huerta Escobosa, futura nueva Parca, así también como el de Caris la momia Jr., hijo de este último, y también una versión mini. Un legado que sería retomado, reimaginado, y para muchos puristas, diluido con el paso de las décadas. Pero detengámonos un momento y analicemos el impacto real. ¿Cuál es la verdadera herencia de Mario Gómez Nájera? Más allá de las máscaras y las cabelleras ganadas, el aporte de Caris la momia no fue atlético, sino conceptual. En una época donde la lucha libre aún se cimentaba en la dicotomía clásica del bien contra el mal, del técnico impoluto contra el rudo marrullero, Caris introdujo un elemento que se salía por completo de esa tangente: el terror teatral. Si bien, como ya mencionamos, el espectro de Toño Hernández ya había coqueteado con lo fúnebre, Caris lo industrializó, lo convirtió en un espectáculo completo. La procesión, el sarcófago, el despertar pausado, eran actos de una obra de horror que ocurrían antes de que sonara la primera palmada sobre la lona. La genialidad de Mario Gómez Nájera fue entender que el miedo más profundo no lo causa el golpe, sino la anticipación de ese golpe. El público no iba a ver luchar a una momia, iba a ver a una momia ser, y que además luchaba. Recordemos la duda inicial de Francisco Flores. Ese rechazo del promotor Caballero es la prueba fehaciente de la innovación. Lo que se sale del canon, lo que rompe el molde, siempre genera resistencia. Flores, un visionario, no lograba comprender cómo esa figura, tan alejada del atleta tradicional, podría estelarizar. El público le daría la respuesta con llenos absolutos. Caris no era un luchador, era un suceso. Esa capacidad de generar expectativa es lo que lo volvió inmortal. Y es precisamente esa inmortalidad la que la empresa AAA buscaría explotar en los años 90. Al darle el personaje a Bello Greco, un luchador veterano y respetado, buscaban darle un cierre digno, pero al entregárselo a un joven Jesús Huerta, la futura Parca, buscaban capitalizar el concepto. La Parca, con su carisma y agilidad incomparables, tomaría esa base de terror y la mezclaría con comedia y baile, creando un personaje icónico por derecho propio, pero fundamentalmente distinto al concepto lúgubre y silencioso de Nájera. Las versiones posteriores serían ecos de ese eco. Y es aquí donde la historia cierra su círculo de forma magistral. La ironía definitiva: Mario Gómez Nájera, el hombre, sería desenmascarado. Veríamos su rostro al perder como Mano Blanca y como la momia, pero el personaje, el concepto original, Caris la momia, se retiró con su misterio intacto. La máscara original de látex y tela, la que simulaba la muerte, jamás vio la lona en una lucha de apuestas. Caris la momia original no perdió, se desvaneció como las leyendas para ceder su nombre a la historia y su identidad a la imitación. Hoy el nombre Caris es sinónimo de momia en la lucha libre. Pero pocos recuerdan al hombre que, armado con un libro de historia egipcia y una visión fuera de serie, demostró que en el cuadrilátero a veces el silencio de una tumba puede hacer más ruido que el grito de 1000 aficionados. Novedoso en su concepto,
terrorífico en su ejecución y particular en su leyenda, esta fue la historia de Caris la Momia, el iniciador. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado de los encordados. Y esto fue Más que Mucha Lucha.